Hola, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por venir un mes más a nuestro webinar. Este mes vamos a hablar sobre frustración, que es un tema que, por desgracia, está muy a la orden del día y que nos hace sufrir bastantes. De hecho, este tema nos lo propuso una participante del anterior webinar, que es Y que está aquí. y que está aquí, no quería decirlo, pero sí, y que está aquí. Así que gracias por darnos ideas. Siempre estamos abiertos a escucharos y a diseñar las herramientas que de verdad os hagan falta. Así que bienvenidas a Cambia tu energía para aliviar tu frustración. Yo soy Beatriz Alonso, responsable de comunicación de Design for Change España, y en un momento ya voy a dar paso a Miguel Luengo, nuestro presidente, que es quien va a facilitar este webinar en el Día de la Tierra, que nada pasa por casualidad. Ya veréis por qué. Adelante, Miguel. Genial, pues muchísimas gracias. Eso. Muchas gracias a todas las personas que os habéis podido conectar. Y bueno, es verdad que es el Día de la Tierra y además esta imagen pues me hace agradecer a personas que han colaborado, pues como Adri, que está ahí y que ahí sigue y nos da alegrías. Y otras personas que también han colaborado, como otra Bea, y que bueno, pues que ya no está con nosotros, pero sigue estando con nosotros y siempre ver las fotos. Esa parte que muchas veces hay gente, yo el primero, ay, la de las fotos, pero luego cuando reconectas con un momento y te ayuda a conectar, pues mola mucho. Así que eso, que muchas gracias a todas las personas que, bueno, hacen posible que este proyecto siga avanzando. Entonces, bueno, efectivamente, llevamos, este ya es el quinto webinar de esta serie relacionado con el bienestar y simplemente, pues, sobre todo pues, si alguien se conecta y ve esta grabación, que es Design for Change, el movimiento global que está presente en más de 70 países, cuya frase que la mejor define creo que es que los niños, niñas y jóvenes son el presente, que lo que hacemos es dar la oportunidad para que pongan en práctica sus propias ideas, como enriqueciendo la educación formal y no formal, con una metodología propia basada en el design thinking que promueve el emprendimiento social. ¿Cuál es nuestra principal labor? Pues a través de formaciones y colaboraciones, trasladar las herramientas a los educadores que trabajáis con esos jóvenes y con esto que se consigue, pues un cambio real que se sientan empoderados y desarrollo de competencias, al mismo tiempo, pues colaborar con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y concretamente, y esto es un poco en lo que nos estamos centrando desde el comienzo de este año escolar, diseñar bienestar con los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque hay dos puntos de partida. Llevamos 4 años trabajando en un proyecto que se llama Inhabit, que es Inclusive Health and Wellbeing in Small and Medium Cities. Hoy esto es para demostrar mi fluidez con el inglés. No sé por qué me has hablado en decir todo el nombre, pero bueno, es cuestión de hacerlo. Donde efectivamente lo que se promueve es el bienestar en 4 ciudades medianas a través de promover, bueno, pues algunos valores propios que tienen esas ciudades, concretamente Córdoba, Luca, Nitra y Riga, que suelen ser, entre comillas, recursos poco explotados y en general vulnerables. Y por tanto, bueno, pues siendo parte de ese proyecto nos dimos cuenta de la importancia de potenciar el bienestar, además en los propios partners, porque para dar tienes que tener, si no tienes que dar, si tomamos ese rol un poco de impulsar el bienestar entre las veintitantas organizaciones que formamos parte del proyecto. Y además surgió otra oportunidad, Happy Schools. UNESCO definió un marco en el cual lo que define es cuáles son los pilares en los que hay que trabajar para poder eh, convertir un colegio en, bueno, o promover el Happy Schools, este concepto de la felicidad en los colegios, con un piloto con Design for Change para poder aterrizarlo. Entonces, estos dos puntos de partida lo que nos dijeron es, pues venga, pues vamos a ver cómo apoyamos y realmente diseñamos con las organizaciones lo que es el bienestar. Entonces, eso, nos apoyamos más en Happy Schools cuando son centros educativos y en otra iniciativa que conocimos a través de la partner de Malasia, que es el Five Ways to Wellbeing of Wellbeing, que es al final cuando se convierte en el WOW para cuando queremos promover bienestar, tanto en el ámbito individual como colectivo. Eh, que no sea un centro, ¿no? Estos son los pilares y cuáles son, digamos, los distintos ítems en los cuales se fundamenta este Happy Schools y los Five Ways of Wellbeing, este WOW, que además mola, ¿no? Entonces, bueno, pues que son también los aspectos en los que nos vamos centrando.
Y todo esto lo juntamos ¿con qué? Pues con nuestra metodología, ¿no? Ese not by chance, by design. Cómo pasar a la acción. Porque en el fondo, si decíamos que al principio Design for Change lo que va buscando es dar la oportunidad para que los más jóvenes pongan en práctica sus propias ideas, pues en este caso es lo mismo. Cómo llevamos estos conceptos de cómo hay que trabajar el bienestar, en lugar de decir lo que hay que hacer, es cómo lo integramos y cómo lo logramos hacer. Y en lugar del problema-solución, que es lo que estamos acostumbrados, lo que vamos haciendo es una serie de fases, empezando por siente, para que sea relevante y significativo para las personas con las que estamos trabajando, ya sean otros o ya seamos nosotros y nosotras mismas. A partir de ahí vamos a identificar algo solo sobre lo que trabajar y nos iremos al Imagina y será esa etapa más creativa en la cual lo que vamos a hacer es identificar pues, el reto concreto al que nos vamos a enfrentar, cómo vamos a hacer ese brainstorming de ideas, cómo vamos a concretarlo en un prototipo, lo vamos a contrastar para poder seguir una de las máximas de equivócate rápido y barato y a continuación lo vamos a poner en práctica, porque esto no va a decir hay que, sino que va a hacer. Y por eso la tercera fase es actúa. Todo lo que hacemos sabemos que ese proceso está orientado a la acción. No quiere decir que estemos fijándonos en el resultado, porque precisamente lo que consideramos relevante es el proceso, pero sí que hay algo concreto que es lo que vamos a llevar. Luego evaluamos esa mezcla de evaluación y evolución para sacar esos aprendizajes y al mismo tiempo ver cómo lo podemos llevar hacia el futuro y luego lo compartimos en ese formato de celebración, en ese formato para inspirar y para reconocer lo que se ha llevado a cabo. Siempre sabiendo que es un espacio en el que podemos integrar otras herramientas, otros pasos, otros procesos y que es un proceso abierto de forma que y circular para poder ir pasando una y otra vez. ¿Cuál es nuestra contribución mensual? Pues eso, es ofrecer estos espacios, ¿no? Que justo además hablábamos con Carmen, que bueno, pues y otras personas que os habéis conectado y que agradecéis, ¿no? Tener estos espacios en los cuales, bueno, pues poder cuidar al cuidador, que en general sois los educadores y las educadores, las educadoras, y entonces por eso en este mes nos hemos ido hacia la frustración para cambiar la energía que hay relacionado. Y por eso es date cuenta, es el pilar un poco de las Five Ways of Wellbeing, que aunque en general se plasma hacia ser curioso, fíjate en la belleza de las cosas, en este caso es date cuenta de qué es lo que estás sintiendo, acepta lo que hay y busca cómo lo puedes transformar para pasar a algo más constructivo que en general suele ser la frustración, ¿no? Y eso es. Entonces, ahora, después de esta pequeña introducción, en la cual, bueno, pues es un poco lo de siempre, pero las personas que se conectan por primera vez, hoy lo que vamos a hacer es una herramienta individual y en lugar de pasar directamente a la herramienta, esta vez lo queríamos compartir siguiendo un poco el proceso que hemos seguido de diseño, ¿vale? Entonces, lo primero cuando nos planteó una persona, bueno, luego ya si quieres lo dices o no, el tema este de la frustración como algo que se estaba viviendo, ¿no? Tanto en el alumnado, pero luego, bueno, pues hablando Bea y yo, fuimos conscientes de que nosotros también estamos, bueno, pues muy expuestos a ese tema de frustración, ¿no? Y además, en el caso cuando estamos siendo educadores, con ese, o educadores, o también me atrevería a decir padres y madres, ese síndrome del salvador, ¿no? Ese síndrome que somos nosotros los que tenemos que llevar a otros hacia que no se frustren o que sean capaces de conseguir los objetivos que nos planteamos, ¿no? Entonces la invitación era, venga, pues en ese diseño vamos a mirar hacia adentro y vamos a aceptar la frustración para poder transformarla. Porque de nada sirve el famoso este de no te preocupes, no te frustres. Pues sí, vale, muy bien, gracias. Gracias por la ayuda, pero esto no me sirve. En realidad, lo primero que planteamos es tenemos que aceptarlo, ¿no? Pero cuando hablamos de frustración, ¿de qué estamos hablando? Porque esto es lo siguiente. Y hoy, además, como somos pocas personas, la invitación va a ser que, en lugar de ser una charla, esta primera parte de definiciones y más, me gustaría como que, ¿qué es lo que nos resuena, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque yo me fui a la RAE para buscar cuál es la definición, ¿no? Entonces, bueno, pues primero busqué frustración y decía acción y efecto de frustrar. Dije, bueno, pues entonces luego me tendré que ir a frustrar, aunque también hablaba de ese sentimiento de insatisfacción o fracaso. Digo, madre mía, ya estamos viendo la frustración como un fracaso. Vale, vámonos a la parte de frustrar y entonces es privar a alguien de lo que esperaba. ¿Y de dónde viene? De engañar, de hacer inútil y de eludir. Entonces yo dije, no me extraña que cada vez que nos frustremos nos ponemos de los nervios, porque con todo esto significado y con toda esta connotación que tiene esta palabra, ¿no? Y igual que cuando hablamos del estrés, vuelve a aparecer una dicotomía, ¿no? Entre la expectativa y la realidad. Porque en el fondo es eso, ¿no? Es privar a alguien de lo que esperaba.
o privarnos a nosotros mismos de lo que estábamos esperando. Y entonces, bueno, pues como al final es como ser consciente de esa diferencia entre expectativa y realidad. Y entonces, bueno, pues volvimos a identificar las mismas dos claves que habíamos identificado en el caso del estrés. Uno, vamos a centrarnos en el proceso y no en el resultado. Y dos, esta frase que puede parecer así muy, muy fuerte para cuando estamos viviendo momentos así de gran frustración, pero que al mismo tiempo, bueno, pues creo que cada vez estoy más convencido, ¿no? El mundo no está contra nosotros, sino para nosotros. Entonces, de esta segunda parte, en la cual sí que voy a detallar un poquito más, sí que me gustaría como que las personas que queráis compartir, pues genial, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a centrarnos en el proceso. Porque ¿qué es lo que pasa cuando nos centramos en el resultado? Pues muchas veces no es lo que esperamos y ¿qué es lo que aparece? La culpa, ¿no? La culpa de, pues esto, y además muchas veces es culpa interna o culpa hacia afuera, ¿no? O sea, es al final, y miramos hacia afuera y decimos, esto no es lo que yo esperaba, esto no lo he logrado como consecuencia de, porque nos estamos fijando en el resultado. Sin embargo, si en lugar de fijarnos en el resultado, nos fijamos en el proceso que hemos seguido para llegar a donde hemos llegado, es más fácil que aparezca la responsabilidad. Es decir, me hago yo responsable de ese proceso en el cual he estado involucrado y voy a tratar de no centrar en buscar culpables, sino en ver cuáles son los aprendizajes de los que puedo llevar. Y por otra parte, y esto sobre todo centrado, ya os digo, en educadores o en padres y madres, ¿no? El mundo está para nosotros y es para todo el mundo. Y por tanto, como que nos tenemos que liberar también un poco de del síndrome del Salvador, ¿no? Y además yo es que yo tengo dos grandes personajes, como le llamamos en algunas dinámicas, el del juez y el del Salvador. O sea, yo me siento llamado a salvar, ¿no? Y claro, ¿eso qué es lo que me lleva? Bueno, pues a no tolerar la frustración de otros, a frustrarme yo como consecuencia de ver que lo que están haciendo las personas con las que estoy trabajando no se corresponde con lo que yo esperaba que hicieran. Y al final eso nos lleva a la desconexión con las personas con las que estamos. Entonces, antes de seguir al siguiente paso, que ya os digo, fue una reflexión sobre qué es lo que es la frustración y a qué nos lleva y un poco cuáles son los elementos clave que nos sirven para entenderlo, me gustaría si alguien quiere compartir al escuchar esto, ¿qué os surge? Si alguien quiere compartirlo. No sé si estáis escuchando a mi hijo que está pegando unos estornudos, pero bueno. ¿Algo que compartir sobre esta pequeña reflexión sobre lo que es la frustración y cuáles son dos elementos clave que nos pueden ayudar como a verlo de una forma distinta? ¿No? Vale, pues entonces seguimos un poquito más. Entonces ya teníamos un poco centrado, vale, esto que hemos dicho de vamos a ver la frustración, cómo la tenemos que vivir. Y claro, normalmente la frustración, ¿dónde suele surgir? En los resultados, ¿no? Y por eso lo asociamos un poco a esa fase, a la fase actúa, ¿no? Vale, hemos hecho algo y vemos el resultado. ¿Qué es lo que pasa? Que ese prisma con el que lo solemos ver es con el de la expectativa, ¿no? Y entonces ya estamos comparando la expectativa con la realidad. Y ahí es donde nos llega un poco ese ay, 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 que no es lo mismo y por tanto, pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. También es verdad que la frustración puede aparecer mucho antes. Y por centrarnos en lo que es la metodología Design for Change, ¿no? Al final puede aparecer, pues porque lo que esperábamos que surgiera en esa fase siguiente de identificación de focos no es lo que esperábamos, o porque al final no nos hemos puesto de acuerdo a la hora de identificar cuál es la idea que vamos a llevar a cabo. Entonces, aparecen un montón de momentos de frustración. Lo que pasa que es verdad que es en esa fase actúa donde suele ser más llamativa esa frustración, ¿no? Lo que pasa es que si no hemos llegado a la fase actúa, ¿qué es lo que ocurre? Que todo se queda en el mundo de las ideas y no hay esa posibilidad de confrontar ese cambio real, porque recordemos que al final lo que estamos buscando es un cambio real que nos permite identificar ese sentimiento de yo puedo. Entonces, vale, ya hemos llegado a ese momento de confrontar la realidad. Lo que pasa es que todavía estamos descolocados, seguimos estando frustrados, aunque vamos viendo esa realidad de una forma distinta, tratando de no centrarnos en el resultado, sino en el proceso. ¿Qué sería lo ideal? Y ya os digo que esto os estamos definiendo la teoría, es decir, cómo, desde un punto de vista mental, cómo afrontar esta situación. Lo siguiente es, venga, pues vamos a evaluar, vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque si repetimos la acción no vamos a aprender nada, no vamos a desarrollar nada. Y entonces vamos a empezar a integrar que el error es bueno. ¿Por qué? Pues porque si somos capaces de integrar que ese error es bueno, nos quita una parte de la culpa. No sé si una parte, o nos quita esa parte de culpa, ¿no? Y esa parte de culpa nos quita dolor, porque doler va a doler.
O sea, esto es como la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Si me pinchan, va a doler, sí, porque no ha salido como yo quería, pero el sufrimiento es lo que yo lo estiro. La frustración es lo que yo estiro, esa comparación entre lo que yo tenía pensado y qué es lo que va a ocurrir. Y por eso la idea es, si en lugar de volver a centrarnos solamente en ese resultado, buscamos pasar de la culpa a la responsabilidad, pero claro, ¿para eso cómo? Pues ahí es cuando, y como decía Bea, no hay casualidades, hoy es el día de la Tierra, conectando con Tierra. Entonces aquí es donde vamos a empezar a desgranar un poco más lo que es la herramienta, que le hemos llamado es lo que es, aunque sinceramente Bea, yo creo que después de haberle dado una vuelta más, yo creo que va más relacionado con conexión a la Tierra, con lo cual esto lo vamos a tener que cambiar. También os digo, cuando lo estuvimos diseñando, es lo que es una frase de otro gran amigo, que es Ramón, que nos ha echado un cable en muchas ocasiones y que muchas veces lo que define es, si es que es lo que es. Tratamos de luchar contra aquello que nos hubiese gustado que es, pero esta es la realidad y esa es la forma en la que tenemos. Y cuando somos capaces de abrazar eso que ha ocurrido, pues las cosas se ven distintas. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hoy os vamos a plantear es una forma, una herramienta de conectando a tierra, que esa realidad aceptarla bueno, pues un poquito mejor, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a ver con esa conexión a tierra y para ello lo que os voy a pedir es que primero me tengo que preparar yo. Aquí os voy a engañar porque lo he puesto en modo presentación. No, pero está aquí. Vale, entonces, os voy a pedir que os sintáis, os sintáis, o sea, sintáis no, os sentéis en una posición cómoda, porque eso, lo que vamos a hacer es una pequeña visualización. Entonces, eso es, nos sentamos en una posición cómoda. Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que pasa? En general, la frustración, ¿por qué nos llega? Porque lo que decíamos, ¿no? Las expectativas, es toda la parte mental. Entonces, tenemos demasiada energía en la parte, si dividiésemos el cuerpo en la parte alta y la parte baja, tenemos demasiada energía en lo que es la parte alta de nuestro cuerpo, lo que es el cerebro. Es que no se me abre el documento, ¿para qué os voy a engañar? Ahora, había que darle con un poco más de energía. Entonces, lo que os decía, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar es cómo enraizarnos para reequilibrar la energía, lo que os decía. Y ahora me voy a recolocar yo. La frustración lo que nos lleva es a centrarnos en la mente. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Balancear. Y vamos a ver dos formas de balancear. Entonces, lo que os decía, lo primero es cómo vamos a tratar de enraizarnos. Entonces, vamos a conectarnos a través de los pies. Y lo ideal que sería, claro, poder estar descalzos en la naturaleza, ¿no? Cuando somos capaces de hacer eso. Entonces, ahora sí, en ese Día Mundial de la Tierra, pues vamos a tratar de experimentarlo. Entonces, ahora sí, os pido que cerréis los ojos, que tengáis una postura cómoda. Y claro, lo ideal sería eso, que estuviéramos ahora todos ahí en la naturaleza y que nos pudiéramos descalzar, poder estar en contacto. Lo que pasa es que hay veces que es simplemente necesario trasladar nuestro foco a los pies. El cómo ahora mismo estamos sintiendo el contacto de nuestros pies con el suelo, a lo mejor a través de los zapatos, a lo mejor descalzo. Yo, esta dinámica que la he tenido que hacer antes, lo que tuve que hacer es descalzarme y ser simplemente consciente de cómo, moviendo los pies y los dedos, vamos conectándonos de una forma un poco distinta, porque donde llevamos la atención, llevamos la energía. Y, por ejemplo, vamos a centrarnos en uno de los dedos del pie, tal vez el meñique, y lo vamos a mover. Y vamos a ver cuáles son las sensaciones que nos genera ese llevar nuestra atención hacia ese mismo meñique. Y vamos a ver cómo cambia nuestra energía, cómo cambia nuestro foco. Y ahora que ya hemos logrado trasladar esa atención a un sitio tan concreto, por ejemplo, el meñique, lo que vamos a hacer además ahora es como alimentar nuestro cuerpo con otra energía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a poner nuestras dos manos suavemente, unos 4 dedos por debajo del ombligo,
que es un punto que se le llama Jara, y bueno, pues lo mismo, tiene otro nombre que ahora mismo no me acuerdo, pero lo hemos dejado como Jara en honor a la hija de Bea, porque aunque no se escribe igual, pero esto es lo que nos evocaba. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a respirar y vamos a ser consciente cómo esa respiración, primero la vamos a dejar normal, cómo estamos respirando. Y respiramos y somos conscientes de nuestra respiración. Y ahora lo que vamos a ver es que cada vez que inspiramos, vamos a visualizar una energía dorada que entra por nuestra nariz y cómo llega hasta ese punto, hasta ese jara. Y cómo una vez que ha llegado, lo que hace es revitalizar ese centro. Y al exhalar, lo que estamos haciendo es sacar todo aquello que necesitamos para poder tener esa energía mucho más asentada. Y cada vez que inhalamos, entra esa energía dorada que lo que hace es revitalizarnos viajando todo por nuestro cuerpo hasta ese punto. Y lo único que vamos a hacer es simplemente permitir disfrutar de esa respiración tranquila, viendo cómo esa energía dorada entra y revitaliza nuestro cuerpo. Puede ser que lo visualicéis como una esfera, puede ser que lo visualicéis simplemente como un punto, pero simplemente ser consciente como esa energía que nos está ofreciendo la Tierra llega en este caso a través de nuestras fosas nasales. Vamos a hacer un par de veces más. Y poco a poco vamos a ir volviendo a la realidad, conectando nuevamente con todo nuestro cuerpo. Vamos encontrando la postura. Cuando estemos preparados, preparadas, abrimos los ojos. Podemos observar qué es lo que vemos a nuestro alrededor. Y lo que vamos a hacer es, antes de compartir cómo nos hemos sentido, pero me apetecía compartir también esta última reflexión que surgió como consecuencia del diseño, ¿no? Habíamos, bueno, pues ido teniendo todas las piezas que pensábamos que teníamos que unir a la hora de hacer esta herramienta y nos faltaba el nombre. Y en un momento dado como que no nos salía, ¿no? Y entonces Bea dijo, me estoy frustrando. Y entonces como, ay, va, fíjate que después de haber estado diseñando resulta que se está frustrando, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo primero cuando sentimos esa frustración? No sentir vergüenza, es algo que estamos sintiendo. Si al final somos conscientes de ello, que la estamos sintiendo y lo compartimos, y además lo compartimos, podemos tener la suerte de no recibir como por desgracia muchas veces no pasa nada. Yo de verdad esta frase creo que la trataría de quitarla. ¿Cómo que no pasa nada? Si yo lo estoy sintiendo, en lugar de no pasa nada es, venga, pues vamos a ver qué podemos hacer juntos, ¿no? Y entonces al final es, saca eso que te está frustrando, eso que estás sintiendo que no está acabando de salir y a ver qué es lo que podemos construir juntos, juntas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al final el proceso que os planteamos es conectar a tierra en cuanto sientas que la frustración está llegando. Es decir, no es cuestión de esperar, ya he hecho algo, ahora me frustro. No. ¿Cuál es la invitación que os hacemos? Tener presente esta dinámica de esa conexión, porque es lo que nos va a permitir que cuando surja o cuando veamos que está surgiendo, que la gente hayamos generado ese espacio seguro como para poder compartirlo y poder trabajar con ello y cambiar esa energía. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora lo que me gustaría es que pudierais compartir cómo, si de alguna forma ha cambiado vuestra energía como consecuencia de la herramienta y luego a su vez pues tratar de ver de qué forma pensáis que esto se podría aplicar. ¿Vale? Hoy me he extendido un poquito más, pero bueno. Ahora mismo. Vale, pues eso, no sé si alguno queréis compartir
si algo ha cambiado de la energía, dejo de presentar la pantalla para que tengamos más espacio. Veo que Fede se acaba de conectar. No sé si antes o justo ahora, pero bueno, justo acabamos de terminar la pequeña dinámica que hemos diseñado. Bueno, pequeña, no sé, la dinámica que hemos generado. Entonces, eso, las personas que habéis estado, si queréis compartir si ha cambiado algo vuestra energía después de este momento y luego reflexiones de cómo se puede llegar a aplicar, porque esa es nuestra gran intención, ¿no? Siempre daros herramientas que de alguna forma podáis poner en práctica. ¿Alguien se lanza a compartir? Monse. Bueno, sí que claro, cambia la energía porque tomas conciencia, ¿no? De lo que estás sintiendo, ¿no? La conexión con la tierra. O sea, a mí me ha creado un poco de dificultad el mover el dedo pequeño porque no me ha creado una frustración. Sinceramente, lo Sí. primero que he pensado es me voy al dedo gordo porque tengo más flexibilidad, ¿no? Pero luego digo, no, vuelve otra vez. Y entonces ya me estaba generando una frustración, ¿no? Ujú. Porque claro, Curioso. no podía. Sí, no, tenía que mover todos los dedos. Entonces, claro, curioso esa primera dificultad. Pero luego, es cierto, he continuado, ¿no? Y al final, bueno, pues esa frustración, el decir, transformarla. Lo que pasa que hay veces que sí que se puede aplicar en educación, pero el tiempo a veces es un factor que no ayuda, ¿no? Porque, claro, Ujú. tú si te sientes a lo largo del día 50 veces frustrado, tienes que hacer un aprendizaje de este ejercicio, ¿no? O sea, si pudieras respirar 50 veces y decir, venga, míralo como una oportunidad, pero es cierto que hay que buscar lo que yo he visto, no sé, me estoy expresando fatal, pero creo que me entendéis. Yo creo que con este sistema o con esta manera de respirar o de tomar conciencia o de focalizar, es la frustración no se cambia, pero sí se transforma, ¿no? En cómo se dicen las cosas, porque muchas veces cuando nos frustramos, pues nos enfadamos o no sabemos dialogar. Entonces, lo que Ujú. yo veo es que te da esa paz para tratar de decir, venga, vamos a lo positivo, ¿qué podemos hacer? Entonces, esto es la conclusión que llego con el ejercicio. Claro. Y de hecho, es cierto que al final, claro, nos frustramos muchas veces al cabo del día. Sí, Pero si cogiésemos este punto del, como tú lo has explicado perfectamente, en lugar de reaccionar, ¿no? Me frustro y actúo, es como tengo el mecanismo de, veo que me estoy frustrando, voy a conectar para sí, ver qué es lo que hay para mí, ¿no? Que es esa exacto. parte, ¿no? Y cómo ver la realidad y por eso es lo que es. O sea, porque en el fondo es, si es que es lo que es, venga, ¿qué hacemos con esto? Entonces, en Mm, lugar de luchar, y creo por eso lo has definido muy bien, ¿no? En lugar de luchar con esa frustración como consecuencia de lo que está ocurriendo, es cómo lo transformamos para decir, vale, si es que es lo que es, no hay otro. O sea, mm, me hubiese gustado otra cosa, pero desde esa conexión, efectivamente, lo que tú dices, creo que lo que comunicas tanto al otro como a uno mismo, porque cuántas veces nos frustramos con nosotros mismos y sí. somos muy duros con nosotros y nosotras mismas. Entonces, desde esa misma reflexión es como, venga, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Y qué podemos hacer? Y a lo mejor es con uno mismo. Entonces, es ese pequeño momento como de clic, ¿no? De pararte a ver y por supuesto ahí luego ya está efectivamente la adaptación. Yo es que he de reconocer que tengo debilidad por el dedo meñique pequeño porque soy de los que lo puede mover un montón, entonces a mí me hace mucha gracia la movilidad que tengo con el dedo meñique, pero es cierto que no todo el mundo tiene por qué ser, ¿no? Pero es como llevar ese elemento. También os voy a compartir. Esta mañana hacíamos esta dinámica en otra reunión, porque una vez que descubrimos una dinámica, como que tratamos de aplicarla, y yo era incapaz, pero literalmente incapaz de conectar con tierra. Estaba tan en la cabeza que era como, no puedo. ¿Qué es lo que he hecho? Me he descalzado. Claro, estando aquí en casa, pues es muy fácil. Te descalzas y de repente dices, ahí va, ya estoy ayudando. Es lo mismo, ¿no? Lo que has hecho tú, Monse. Si estoy viendo una dificultad en algo que me tendría que ayudar, pues vamos a ver si puedo cambiar algo. En lugar de empecinarme, no, pues voy a probar con el gordo o voy a probar con todos, porque lo importante una vez más no es el resultado, sino es lo que estamos buscando con esa conexión a tierra. Y al final he hablado más de la... No sé si he aclarado o he liado más. Sí, sí. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, yo.
Bueno, a mí lo que me ha ayudado es el descentrarme, ¿no? O sea, tú dices conectar y es verdad, pues hemos conectado, pero conectamos en otro punto que te hace descentrarte de dónde está focalizada en la frustración, ¿no? Mm, Creo que eso es un poco, te ayuda a la Claro, respiración, bueno, es dar un paso atrás, es ser objetivo, bueno, me parece que la dinámica es verdad, y estoy de acuerdo contigo, que muchas veces no tenemos los minutos para respirar profundamente y decir cuento hasta 10, sino, pero bueno, es verdad que sí, que es como, no sé, es un recurso para, sí, para descentrarte y mirar las cosas de otra forma, ¿no? O de otra manera. claro, porque Sí, además y yo creo que eso, que la frustración también, un poco por lo que tú decías antes, o lo que yo siento muchas veces, es que es también como las ganas de continuar haciendo algo que, ¿no? Entonces te frustras más, ¿no? Como, y no llego, y no llego, y no llego, y no llego, y ya, y sigo sin llegar, no. claro, además fíjate que has utilizado el término descentrarse, ¿no? Que muchas veces es, Sí, pero céntrate. Y qué bueno es descentrarse. Porque claro, además cuando nos descentramos, también no estamos siendo nosotros el centro. Porque tú lo has dicho, cuando eso nos es, empeñamos en que esto tiene que salir porque yo he dicho que tiene que salir y entonces, en el fondo, nos ponemos el rol del salvador y queremos que salga porque pensamos que es la mejor forma, pero nos estamos centrando en nosotros mismos. Entonces, con ese descentramiento en el cual no estamos siendo nosotros el centro, sino que estamos, como comentabas, cogiendo esa objetividad, lo que nos permite es tener una perspectiva distinta y aceptar lo que está ocurriendo, porque vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? La expectativa, ¿qué es lo que hace? O una de las cosas que creo que hace, matar, apreciar lo que está ocurriendo. mm, Porque si coincide con lo que esperamos, hombre, pues claro, es que era lo que estaba previsto, ya no lo apreciamos. Si no coincide, es como, ¡jo! Es que no ha ocurrido. Y da igual lo que ha pasado. Eso que estábamos, no estamos apreciando eso que estamos viviendo. Entonces, me parece que es muy buen símil este de enraizarnos para descentrarnos, ¿no? El cómo dar ese mm, pasito al lateral para poder observar con una mayor objetividad y sin esa carga emocional que le estamos poniendo nuestra de frustración como consecuencia de que no ha ocurrido lo que íbamos buscando y poder apreciar eso que está y qué podemos construir o qué podemos sacar de eso que está ocurriendo, ¿no? Y yo hoy me he extendido un poquito más, pero esta dinámica la hemos hecho con 30 segundos. Es decir, simplemente el hecho mm, de respirar sí, es un momentito. O sea, no es eso, no es llegar a un estado de meditación, no, no, es simplemente como, venga, frente a reaccionar, vamos a buscar ese momento pequeño o grande de calma y de conexión con esto que tenemos, que es nuestra madre tierra y que la tenemos aquí, para poder alimentarnos de lo que nos está dando. gracias. Muchas gracias por compartir. No sé si ha habido alguien más que quiera compartir algo más. Yo, Carmen. sí, yo creo que me ha gustado mucho, la verdad que hace tiempo quizá que no lo pienso de esa forma, pero un poco la maraña de las ideas, ¿no? O Ujú. sea, como la dualidad de mente-cuerpo, como los constructos de la realidad, como los proyectamos, como todas esas cosas nos hacen una malísima jugada y como muchas veces no somos conscientes de la trampa que nos hacemos. Y como decía la anterior compañera, como el pararte en un momento determinado te hace ver, sentir, y el sentir te hace aceptar las limitaciones y ver que tu maraña de ideas que tú habías creado sobre un proyecto magnífico que vas a realizar o sobre la expectativa que tienes sobre un alumno o sobre un programa que quieres aplicar o mil cosas, no dejan de ser marañas de ideas, más o menos secuenciadas, programadas, justificadas, pero no dejan de ser ideas y las ideas no tocan tierra, Mm. no son corpóreas, no aceptan la limitación del tiempo-espacio. Eso me ha gustado mucho. Genial. Gracias, Carmen, por, por eso, al final por enriquecer, ¿no? Creo que esto
nosotros tomamos el liderazgo de diseñar y compartir, pero estoy seguro que todas las personas que estáis aquí podríais, bueno, pues eso, compartir, ¿no? Entonces, y ese es todos los objetivos, ¿no? Entonces, no sé si alguien más, porque ya lo siguiente es como cerrar un poco esta parte para luego generar ese pequeño espacio adicional donde podamos compartir, nos podamos inspirar, nos podamos simplemente seguir conociendo en este espacio mensual que seguimos ofreciendo, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiere compartir algo más o simplemente digo las dos cosas que nos quedan por decir para luego ya poder parar la grabación y tener un ratito para poder charlar. Fede, has puesto la cámara, no sé si quieres compartir. Bueno, para mí creo que este es el punto de partida y cómo tener muchos nuevos puntos de partida al día, ¿no? Yo me doy cuenta que mis prisas me llevan muchas veces a hablar desde un lugar, ¿no? Sobre todo cuando estoy con los jóvenes en clase, que no es de ese lugar de autenticidad y entonces me doy cuenta de cómo lleno, ¿no? El espacio, el silencio, no doy oportunidad a una interacción real. Encima si sistema nervioso está pues ahí activado, hablas, crees que tendrían que estar todos ahí con la boca abierta con lo que tú dices, no les entusiasma, entonces ya metes tú más presión, bueno, y ahí ya me salta muchas veces la alarma de, oye, para, y solo puedo parar a través del cuerpo, o sea, la mente no me ayuda desde la mente a hacer esa reconexión, entonces, bueno. Escuchándolo un poco, me imagino ahí esa sensación de contacto, pies en tierra y unos pocos segundos para volver a ese punto de partida. Gracias. Ujú. Claro, muchas veces es curioso, ¿no? Porque más el punto de partida consideramos que tiene que ser uno. Es el punto de partida. ¿Por qué? ¿Cuántos puntos de partida necesitamos para cada dividir ese trayecto en otros trayectos que nos permiten reempezar? No, es que como ya empieza con mal pie, ¿quién te ha dicho que has empezado con mal pie? ¿O quién no puede volver a empezar, ¿no? Entonces, gracias por traer este pequeños puntos de partida, ¿no? Y ahora estoy viendo en el chat que Daira también había compartido que diría deseo frente a mi interpretación de la realidad, efectivamente. O sea que al final es esa en lugar de expectativa frente a la realidad, es ese deseo frente a mi interpretación, porque claro, ¿qué es la realidad? Mi interpretación de la realidad, ¿no? Y cómo valorar cada esfuerzo para reconocer lo que se puede hacer nos ayuda, pero desde pequeños el paradigma del resultado y metas hace que el camino sea frustrante. Sí, y nosotros insistimos una y otra vez. O sea, es verdad, somos resultadistas y nos hemos acostumbrado a ser resultadistas y parece que si no estamos haciendo algo, no estamos, pues no somos. Y se nos olvida que no somos hacedores humanos, somos seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que viene bien de vez en cuando ese recordar y esos puntos de volver a conectar con la esencia que somos. Pues no sé si queréis hacer alguna aportación más dentro de esta parte pública o terminamos y luego ya tenemos un ratito más de conversación. Venga, pues entonces vamos allá. Eso. ¿Cuál es nuestro compromiso? Pues este que estamos compartiendo, ¿no? En principio el tercer martes de cada mes, por eso caía de en medio de la Semana Santa, con excepciones como fue el anterior, en el que profundizar en uno de los pilares o en una de las fases, daros una herramienta y potenciar esta interacción, ¿no? O estáis invitados, invitadas, ojalá, a que participéis del taller que haremos y en principio es el martes de la semana que viene, pero lo mismo lo tenemos que cambiar. Pero bueno, esa es la fecha a la que tenemos, que además, bueno, pues si lo hacéis tenéis un descuento como consecuencia de conectaros y mostrar interés. Y eso, ahora vamos a cerrar y ya lo que vamos a hacer es generar este espacio más íntimo de seguir hablando. No, perdón, antes de esto, que se me olvidaba. Lo que nos gustaría es que sí pudiéramos compartir en abierto, o sea, para todo el mundo qué es lo que ha crecido dentro de ti, ¿no? Tras esta conexión, si podéis compartir cada una de las personas, qué es lo que ha crecido dentro de cada una de vosotras y vosotros en este ratito que hemos estado juntos. Y eso, os lo podéis decir en voz o lo escribís en el chat si os resulta más sencillo.
Tranquilidad. Tranquilidad. Y paz, como calma. Paz, calma. Pues para mí certeza. Certeza. Gracias, Paloma. A mí la calma de no tener que buscar muchas teorías ni técnicas sofisticadas para eso, volver a empezar y hacer como esos pequeños resets que son los que te devuelven ahí al momento, a percibir, a captar mejor, a salirte de ese guión preestablecido, ¿no? Y bueno, creo que eso es muy, o sea, ir a esa simplicidad y ver que de lo simple la cosa funciona, ¿no? Y la cosa, ¿no? Mueve, ¿no? Ostras, qué chulo no tener que leerte 80 páginas para poder aplicar algo que realmente funcione. Genial. Gracias. Deira, lo que comenta es que ha crecido mi nivel de apertura a la experiencia propia y ajena. Muy bien. Pues Bea, no sé si tú quieres compartir algo. No, yo si quieres ya cerramos y damos paso al debate para cumplir los tiempos, al debate de record. Genial, pues espérate que ya solo tengo que contar el botón de parar la grabación. Ah, que lo estás grabando. Digo, no encuentro el botón de parar la grabación y ya me estaba yo poniendo de los Lo que nervios, nos- pero claro, es que no soy yo el que tiene el control. Pues lo compartimos. Sí. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado hoy, que bien sabemos que era un día complicado y esperamos de verdad que os haya servido. Mil gracias por compartir, porque enriquecéis el espacio y ya sabéis, el tema de este webinar ha venido por la sugerencia de Monse, como comentábamos. Todas vuestras sugerencias... Yo no había dicho el nombre, Había- perdón. había- Yo no lo había dicho. ¿Ah, sí? Perdón. No pasa nada. Estamos No aquí. pasa nada, no pasa nada. Al final de ver esta grabación, creo que se lo merece porque ya es como casa, ¿no? Y pues eso, todo vuestro feedback es bienvenido, nos encanta veros todos los meses, ver caras conocidas, ver caras nuevas y os esperamos el mes que viene, el siguiente y siempre que estéis aquí y podamos, que esperemos que sí, seguiremos diseñando estos espacios y facilitándolos. Un placer y nos vemos el mes que viene.